Muy bien, pues hoy comenzamos, como dije, una serie de predicaciones en esta epístola del apóstol Pablo. El pasado sermón estuvimos viendo, a título de predicación introductoria, cómo se formó la iglesia local en esta ciudad greco-romana llamada Tesalónica. Y vimos cómo el Señor usó en su segundo viaje misionero a Timoteo, a Pablo, a Silas y a Timoteo para ser usados. Y estuvimos considerando como aplicación para cada una de nuestras vidas, la pasada predicación, el ser unos instrumentos útiles al Señor. Ser unas herramientas en las manos de Dios, unas herramientas para ser usadas eficazmente por el Señor. Esto fue lo que hablamos la pasada predicación, ¿vale? Con esto ahora nos situamos concretamente en el contexto de esta epístola. Pablo ya ha dejado la ciudad de Tesalónica y ha continuado su viaje, su segundo viaje misionero. Llegó a Berea y de allí pasó a la ciudad de Atenas. Y estando allí en Atenas, Pablo envía a Timoteo de nuevo a Tesalónica para interesarse por los hermanos que se encuentran en esa joven iglesia, que hacía poco tiempo habían dado testimonio del Evangelio, habían creído algunos de allí y habían formado una iglesia local. Así que Timoteo va a Tesalónica, con lo cual poco después Pablo continúa su viaje y se reencuentra Timoteo y Pablo en la ciudad de Corinto, y Timoteo le pone al día de lo que está pasando en la ciudad de Tesalónica. Diferentes temas, diferentes asuntos que a lo largo de la epístola ya iremos tratando a su debido tiempo. Y bajo este contexto iniciamos pues el estudio en esta preciosa carta de Pablo, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Y meditando en este único versículo y viendo el sentir del apóstol Pablo hacia los hermanos de esta iglesia, el título para esta predicación lo he denominado de la siguiente manera: el aroma que se desprende del corazón. El aroma que se desprende del corazón. Concretamente, el aroma del corazón del creyente. Pero no solo delante de los hombres, que también. Lo más importante, el aroma que percibe el Señor de nuestras vidas. Volviendo al texto, pasaje en el cual Pablo, en su salutación, como hemos leído, manifiesta lo que podríamos decir, y podemos ver en este pequeño texto, en este versículo, lo que podríamos decir su carta de presentación. De lo que es, de lo que hay y de lo que experimenta en su corazón, en este caso, delante y dirigiéndose a los hermanos de la iglesia local en Tesalónica. Y lo primero que resalta en este texto, para empezar a meditarlo, y que podemos ver en Pablo, es su centralidad. Su centralidad. Y con ello pues podemos ver la esencia, la raíz, el núcleo, el fundamento que desprende el corazón de Pablo. O sea, no nos equivoquemos. Siempre cuando llegamos a la vida de alguien, dejamos un aroma en su vida, dejamos un olor, dejamos una experiencia. El apóstol Pablo se acerca a los hermanos en Tesalónica y dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Y aquí empieza manifestando, lo podemos ver en el texto, podemos ver cuál es su centralidad. Pensando en esto, vemos la centralidad del corazón. Y para empezar, me gustaría proponeros una pregunta muy recurrente para este sermón, para esta predicación, en la cual estamos considerando, y es la siguiente: si tuvieras que escribir de tu puño y letra, sinceramente, sin prejuicios, sin mega espiritualidad, sin nada, si tuvieras que presentar y escribir de tu puño y letra una carta de presentación de tu vida, ¿qué escribirías? No, de corazón,
sinceramente, ¿qué escribirías? Hermanos, más intensamente aún y con mayor solemnidad y trascendencia, ¿qué pondrías en esa carta si fuese dirigida al Señor? ¿Qué pondrías en esa carta si fuese dirigida al Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra? ¿Qué pondríamos en esa carta? A Dios, creador de los cielos y de la tierra, sustentador y soberano, absolutamente dueño de todo lo creado, de todo en la eternidad y de todo lo creado. Si tuviéramos que explicarle al Señor de forma sincera cómo es nuestro corazón, aunque ciertamente el Señor ya lo sabe, ¿verdad? No podemos encubrir al Señor cuál y qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Si fuera una carta en la cual la dirección fuese al trono del Altísimo como dirección, y el remitente, tal hermano, Hijo de Dios por la gracia en el Señor Jesucristo. O sea, ¿qué le dirías al Señor? Hermano, yo te animo a que lo hagas. O sea, imagínate que estás delante del trono de Dios y el Señor te dijera, explícame tu vida, aunque yo la sé. ¿Qué le diríamos? Yo te animo a que lo hagas, ¿eh? Te puede ser de gran bendición y de poner en orden muchas cosas que a lo mejor no están en este momento. Considerando lo que nos dice el texto en este pasaje, en 1 Tesalonicenses, y lo que escribe Pablo, notemos que el tema constante de su corazón en este hombre es el tema constante en toda su vida de creyente. Evidentemente tenía sus debilidades, sus caídas, sus pecados, es humano como tú y como yo. Pero el tema central del corazón de Pablo, a pesar de los pesares de su vida, no tuvo una vida fácil, el apóstol Pablo. No nos pensemos que, sí, el apóstol Pablo, y vemos nuestras propias vidas y experiencias, muchas veces son como un camino de rosas, comparado con los santos hombres de Dios de la antigüedad, incluso a lo largo de toda la historia con la iglesia perseguida. Tanto en el libro de los Hechos como en todas las epístolas, su centralidad era la persona del Señor Jesucristo. Su centralidad era la gloria de Dios, la exaltación y la alabanza del Señor. Su centralidad era la predicación del santo evangelio de Cristo, del santo evangelio del Señor Jesucristo. Y en este texto se puede vislumbrar el corazón de Pablo hacia el Señor, y bueno, lo vemos en el pasaje, lo vemos de forma particular hacia la iglesia en Tesalónica, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Es que estas palabras ya únicamente, ya vemos como el apóstol Pablo está abriendo su corazón a los hermanos en la iglesia de Tesalónica, y lo vemos en Tesalónica y lo vemos a lo largo de todo su ministerio, en toda su vida. Notemos también que nada comenzar esta epístola, estas realidades se palpan en cada palabra del texto, y en ellos se desprende ese aroma, esa fragancia. ¿Cómo olía Pablo antes de convertirse? Perseguidor de la iglesia, abrazando la ley, siendo religioso, yendo hasta las ciudades extranjeras para llevar a la muerte a hermanos. Qué olor, ¿verdad? Ahora, cuando en camino de Damasco coge y se convierte al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y vemos la vida del apóstol Pablo. No estoy idealizando al apóstol Pablo, estoy idealizando la obra del Espíritu Santo de Dios en su vida. Ese color que permitió Pablo que emanara de su corazón. Se aprecia su profundo y sincero sentir en Cristo hacia los hermanos en Tesalónica, y con ello, valga la redundancia, y leo, se aprecia y es manifiesto sin ninguna duda que el aroma, la fragancia que se desprende de su corazón, viene sin contaminación alguna de la bendita persona del Señor Jesucristo. En la primera parte del texto lo vemos. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Y hermanos, aquí está la centralidad del corazón de Pablo. Su centralidad, nos dice el texto, en Dios Padre. A los hermanos de la iglesia en Tesalónica, juntamente con Silas y con Timoteo. A los hermanos de la iglesia local en Tesalónica, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Todo lo que iba a escribir a lo largo de toda esta epístola, en la primera de Tesalonicenses, estaba centrado en Dios Padre y en Dios Hijo, el Señor
Jesucristo. De hecho, en varias ocasiones lo podemos ver, ¿no?, a lo largo de los escritos de Pablo, cómo escribe y cómo hasta la última letra, tilde, punto, coma, vemos la centralidad de Cristo en su corazón. Primera de Corintios, tengo apuntado 4 versículos, pero hombre, hay un montón. Primera de Corintios 3:11, lo tenía bien claro, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, el fundamento del apóstol Pablo estaba en la bendita persona del Señor Jesús, y sobre ese fundamento pues comenzó a edificar su vida, su ministerio, su andar diario, y vemos cómo el Señor lo usó. Capítulo 17 del libro de Hechos, en la fundación de la iglesia en Tesalónica, en Corinto, en Éfeso, en Filipo, bueno, en diferentes iglesias en las cuales llevó el testimonio del Evangelio. Pero mirad también en la segunda epístola de Corintios 2:2, no hace falta que vayáis, lo tengo anotado, dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La centralidad de la cruz en la vida del apóstol Pablo. Es que fuera de la cruz no tenemos lugar donde ir. Estaba leyendo el libro de los Hechos, el libro de Éxodo, estos días atrás, y llegó un momento en el cual Moisés subió y bajó con las tablas de la ley y se presentó al pueblo. Estaba pensando, es que ese hombre, usado por el Señor, trajo la ley, pero es que luego otro hombre, enviado por el Señor, Dios mismo, trajo una cruz. La ley para condenación y ver la manifestación de la naturaleza del pecado del hombre de su corazón. Pero el Señor mismo trajo la cruz del Calvario para traernos perdón y redención, como me ha escuchado hermano Miguel en esta mañana. Todo aquel que va a Él con corazón arrepentido recibe perdón y salvación. Otro versículo que nos menciona también la centralidad del apóstol Pablo, 2 de Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a este crucificado. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y el archiconocido versículo en Filipenses 1:21, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, pensando en Pablo hacia los hermanos en Tesalónica, pensando en cada uno de nosotros cuando entramos en la vida de las personas, bien sea creyentes o incrédulos, lo primero que tiene que ver y principal mensaje que tienen que ver en cada una de nuestras vidas, por palabra y por acción, es la persona del Señor Jesucristo. Y he apuntado y digo, la centralidad de Cristo en el corazón del apóstol Pablo viene a ser una flagrante realidad en Cristo. Y es una flagrante realidad en Cristo porque el Señor Jesucristo es su Salvador, pero no solamente queda ahí, sino que el Señor Jesucristo era su Señor, el Señor de su vida. Y aquí tengo apuntado una serie de palabras que nos confrontan, me confrontan en mi corazón. Y qué bueno es grabarlas en el corazón. Yo las he grabado con fuego en mi corazón y son las siguientes. Mirad. Para que Jesús sea la centralidad de tu corazón, primero tienes que haberte arrepentido y haber recibido a Cristo por la fe como Salvador y Señor. Bueno, bien. La gracia de Dios, el Evangelio del Señor para salvación a todo aquel que cree, al judío, primeramente, y también al griego, ¿verdad? Por la fe, el justo vivirá. Para tener el Evangelio, el arrepentimiento, confesión, creer en Jesús como único Salvador. Pero no queda eso ahí. Y mira, ¿qué me va a decir ahora, Javi? No os asustéis que no voy a decir como los católicos, pero también las obras para la salvación. ¿No? Continúo diciendo lo siguiente. Si Jesús no es el Señor de tu vida,
Por ende, habrá y tendrás otro Señor. Y Cristo jamás será la centralidad de tu corazón. Y mucha atención, hermanos. Mucha atención a lo que sigue. Y esto es una realidad. Es una realidad que en el siglo XXI muchas veces la predicación del Evangelio se olvida de decir. Y es lo siguiente. Y si Jesús no es el Señor, ni la centralidad de tu corazón, atentos a esto, cuestiónate si es también tu Salvador. Cuestiónate seriamente si eres salvo o no. Por supuesto que tenemos caídas. Por supuesto que pecamos. Por supuesto que somos un desastre muchas veces. Y decimos, Señor, ¿cómo puedes perdonarme y darme tal cantidad de bendiciones? Si lo que merezco es estar en la condenación del infierno. Y vemos cómo el Señor da las herramientas, la confesión por medio del Señor Jesús, y nos da el perdón de nuestros pecados al confesarlos arrepentidos. Pero realmente el status quo del creyente es ser salvos, pero tener a Jesús como nuestro Señor. O sea, sí, soy salvo, pero no quiero saber nada del señorío de Cristo. ¿Estás seguro que has entendido el Evangelio? Hay conversiones de estas así. De hecho, el Señor ya decía con mucha razón, me dirán, Señor, 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 tal, y yo diré, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero qué bueno es afianzar en nuestro corazón que somos salvos, y qué bueno es afianzar en nuestro corazón que el Señor es el Señor de nuestras vidas. Esto debe ser una realidad en el corazón de cada uno de nosotros. Continúo desarrollando esta cita y apunto y digo, ¿cómo se manifiesta el señorío de Cristo en el corazón? Creyendo a Dios. Creyendo a Dios, creyendo en Dios y guardando su palabra, trayéndola a cada una de nuestras vidas. Es una realidad. Es una realidad. Lo dice el Señor Jesús, se lo dijo a sus discípulos en la última cena. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Un poco más adelante también en la misma cena le dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. En Juan 14. Jesús formuló una pregunta que es clave para saber si Cristo es tu Señor o no. ¿Os acordáis al final del Sermón del Monte? Después de todas las enseñanzas que el Señor hizo una pregunta. ¿Por qué me decís, Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo hago, lo que yo digo. O sea, el señorío de Cristo en la vida del creyente se demuestra con la obediencia. La obediencia a las sagradas Escrituras, a lo que el Señor ha dicho. Este miércoles pues tuvimos un culto de oración precioso también, pudimos estar en contacto también con los hermanos en castellano, una cosa que hicimos diferente. Y luego Moisés, pues hablando por teléfono después, pues hablamos que ellos estaban haciendo un poquito la llenura del Espíritu, estaban hablando un poco y diferentes puntos. Y le llamé y le dije, mira Moisés, ¿me permites que comparta estos puntos que tú has mencionado? Y aquí se manifiesta una persona cuando es llena del Espíritu Santo y cuando el Señor es el Señor de su vida. Solo los menciono. La glorificación de Cristo reflejada en tu vida, 1. La santificación posicional y progresiva, 2. El fruto del Espíritu visible en tus acciones, la gestión diaria de las circunstancias, importante esta. Lo digo importante porque uno está viviendo en la carne para aplicar esta circunstancia. Pero es que no estamos exentos ninguno de nosotros. O sea que afiánzate, y si tienes tiempos de bonanzas, afiánzate para prepararte para quizás unos posibles tiempos duros que puedan venir en la voluntad del Señor. El Evangelio como fundamento de vida y el pensamiento guiado por el Espíritu. Me pareció muy interesante. Lo hace mencionar a los hermanos, ¿no? Volviendo al texto en 1 Tesalonicenses, en esta cuestión de la centralidad de Cristo en el corazón de Pablo, y vemos cómo el pasaje manifiesta que de palabra y de vida Pablo se dirige a la iglesia con una sola dirección, Dios Padre. Pablo se dirige con una sola dirección, en Dios Padre.
Se dirige con un único mensaje, el Evangelio del Señor Jesucristo. Y Pablo se dirige al corazón de los hermanos por palabra y por obra, con una sola centralidad: Cristo y el señorío de Jesús en su vida. Para cada uno de nosotros, como creyentes que somos, yo me pregunto y contestémonos en nuestros corazones, teniendo a Jesús, ahora hablando con la relación con nuestros semejantes, ¿con qué mensaje me presento en la vida de las personas? Lo presentamos con el mensaje de la cruz. ¿Es nuestra prioridad? ¿Es realmente el Señor Jesús nuestra centralidad? O a lo mejor, o a lo peor, mejor dicho, no se vislumbra ni un atisbo de Cristo. Ah, sí, tú eres cristiano. Pues hace 10 años que te conozco. Eso tiene que ser como una saeta que salga del mismo corazón de Dios hacia nuestro corazón. ¿Cómo es posible que quizás una persona, no vamos a ir corriendo por todas las personas en la calle, no, uy, qué ansiedad, qué afán, uy, ese va... No, pero a lo mejor tu círculo de influencia tienes personas que llevas años conociéndola y ni siquiera saben que yo soy cristiano. Eso dice muy poco de mí como cristiano. Y quizás la centralidad de Cristo está un poquito destrozada, ¿no? Insisto, ¿con qué entramos en la vida de las personas? ¿Cuál es nuestra carta de presentación? ¿Cuál es el testimonio personal? Por palabra y por obra. Y continúo diciendo más, como hermanos que somos en Cristo, y este también es un punto importante, que aquí atañe lo que está diciendo el apóstol Pablo en este primer versículo de esta epístola. ¿Qué es lo que aportamos a la vida del creyente? ¿Qué experimenta el hermano cuando llegamos a su vida? Esto es muy importante también. ¿Somos acaso una piedra de tropiezo? Dios nos libre. Dios me libre de ser una piedra de tropiezo y que haga caer a uno de vosotros. Por mi testimonio, por mi manera de hablar, de vestir, de hacer las cosas. Dios me libre de que yo sea una piedra de tropiezo a cada una de vuestras vidas cristianas. Dios me libre. O por el contrario, Dios nos asista. Que seamos una catapulta, un trampolín que impulsa hacia la persona del Señor Jesús. Trayendo de nuevo el título del mensaje, el aroma del corazón. ¿Qué aroma dejamos, hermanos? ¿Qué aroma dejamos? ¿Qué olor dejamos? Y preguntémonos sinceramente, contemplando nuestras vidas, y por lo general se puede ver y lo podemos saber y lo sabemos. ¿Qué dejamos? ¿Aroma o hedor? De hecho, son cuestiones muy serias para considerar. Y hermanos, de nuevo, son palabras para mí. Para ti también, seguramente, pero son para mí. Son para mí que me he estado predicando en estas últimas 2 semanas. El apóstol Pablo, su centralidad, de la centralidad de Cristo en el corazón, y ahora el texto nos lleva a su deseo. A su deseo. El deseo del corazón de Pablo. Hermanos, déjame leer unas palabras que también he anotado. Y yo creo que son muy acertadas desde el punto de vista de lo que estamos considerando. La exclusiva centralidad del corazón en Cristo nos llevará a un deseo prioritario por Cristo. Si el corazón está Cristo centrado en el centro de nuestra vida y nuestra alma, y es el Señor de nuestra vida, por ende, desearemos su persona, desearemos todo lo que tiene que ver con Dios, con todo nuestro corazón. Y mira cómo aquí lo identifica el apóstol Pablo en el texto, y seguimos leyendo. Dice Pablo, Simón, Timoteo, etcétera, la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, y ahora dice, gracia y paz, y subrayo esto que sigue ahora. Gracia y paz sean a vosotros. El deseo del apóstol Pablo. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y qué tremendo sentir tenía este hombre en su corazón hacia los hermanos.
en Tesalónica. ¿Tienes un deseo profundo por la iglesia del Señor Jesucristo de Olot? ¿Hay en tu corazón ese deseo? Cuando ves al hermano, te produce como un refrigerio, como un aliento, como una bendición. ¿Te alegras de ver a cada uno de los hermanos? O por lo contrario, dices, bueno, un culto más. Otra vez vemos aquí a todas las mismas caras. La mía es muy fea también. Pero el Señor está en medio de nosotros y el Señor es el centro de nuestras vidas y nos debemos alegrar con todo nuestro corazón, deseando vernos unos a otros en el Señor. Hablamos de desear y con ello una consideración. El deseo, y leo, por el Señor no puede ser algo liviano, no puede ser algo frívolo, no puede ser algo tibio, sin fuego ni ardor de corazón. No debe ser un sentimiento más en nuestras vidas. Hermanos, no puede ser un sentimiento más el desear al Señor, como cualquier otro sentimiento. Deseo el coche, deseo la moto, deseo de vacaciones, deseo... Y ahí está mi deseo al Señor. No debe ser así. No debe ser de esta manera. El deseo por el Señor y todo lo que tiene que ver con Dios debe de ser nuestra preeminencia. Debe de ser lo más importante de los sentimientos de nuestro corazón. Desear aquel que nos amó de tal manera que se entregó en la cruz del Calvario. ¿Cómo no vamos a desear aquel que dio su vida por nosotros? Y nos ha dado tantas y tantas bendiciones. Bendiciones que han empezado antes de la fundación del mundo, ya escogidos en el tiempo de incrédulos, con su gracia preventiva, y desde la conversión hasta el día de nuestra muerte o cuando venga el Señor, y luego la plenitud en su presencia. ¿Cómo no vamos a desear al Señor? ¿Cómo no vamos a desear a aquel que nos amó con todo su corazón? Debe de ser un intenso anhelo por Dios, por todo lo que se refiere a Él. Y aquí el apóstol Pablo dice, gracia y paz a vosotros, hermanos de Tesalónica. Gracia y paz, el Dios Padre. Y gracia y paz, el Dios del Señor Jesucristo. Ahora bien, considerando un poquito y analizando algo muy importante, he puesto, ¿cuál es la raíz de un deseo intenso por Dios? ¿Cuál es la raíz? Dios mismo. Es ver quién es Dios. Cuando uno se pone a estudiar la persona de Dios, al final acaba de rodillas y con la boca en el polvo. Es que no puedes estar en otro lugar cuando estás estudiando la persona de Dios y ver quién es el Señor, quién es Dios. Ver lo que hace, ver lo que ha hecho y ver lo que hará. Ver toda la revelación de las Escrituras y ver cómo el Señor obra. Y ver la forma que lo ha hecho. Siendo Dios mismo, no escatimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se hizo hombre y a muerte de cruz, humillándose hasta lo sumo. Ver el amor de Dios derramado luego en cada uno de nuestros corazones. De hecho, el apóstol Pablo, creo que es Pablo que lo dice. El amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. O sea, derramado. ¡Pum! O sea, por completo. Y el Señor bebió hasta la última gota del cáliz de la ira de Dios Padre para darnos perdón y redención. ¿Cómo no vamos a amarle? Y esto, hermanos, nos debe llamar a amarle con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, desearle. De hecho, el gran mandamiento de la ley, ¿verdad? Deuteronomio, luego ratificado, porque no solamente para el Antiguo Testamento, luego ratificado por el mismo Señor Jesucristo en los Evangelios. Llamarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. De hecho, en uno de los versículos preferidos míos, Isaías, tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. ¿Os acordáis lo que dice el salmista? Lo tengo apuntado en el Salmo 73. ¿A quién tengo yo en los cielos? ¿Quién es a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos? Tenemos al Señor. Él ha ido y está preparando el lugar para nosotros. Juan 14. Y mira lo que dice el salmista. Y fuera de ti, fuera del Señor, fuera de Dios, nada deseo en la tierra. Eso debe ser el sentir de nuestros
corazones. Mirad, hermanos, una secuencia que he puesto en referencia al amor y al deseo por el Señor. Leo literalmente. Un amor apasionado por Dios nos llevará al intenso deseo por el Señor. El intenso deseo por el Señor nos llevará a manifestar un fruto en Dios. Y ese fruto en Dios es lo que visiblemente manifiesta lo que hay en el corazón. El fruto que se manifiesta en el texto, vemos aquí, y que estamos considerando, es la bendición de Dios, deseada de todo corazón hacia los hermanos. La bendición de Dios, en este caso, a la iglesia de Tesalónica. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y siguiendo viendo un poquito este versículo, me llamó la atención lo que el apóstol Pablo no dice. Me llamó la atención lo que no dice. El apóstol Pablo no les deseó riquezas, prosperidad, posición, reconocimientos, bienes materiales, etcétera, 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 que en sí son buenas en su justa medida, son buenas en su justa medida, y de hecho deseamos con todo nuestro corazón. Yo deseo vuestra prosperidad, el bienestar del creyente. Jamás se me ocurriría orar para que el Señor os enviara alguna prueba o algún tiempo de dificultad. O sea, yo deseo el bienestar de los creyentes. Pero el apóstol Pablo va mucho más allá del bienestar en la tierra para los hermanos en Tesalónica y en general a toda la iglesia en su ministerio. El Señor, o sea, por medio de Pablo, vemos aquí lo que dice y lo que desea. En este texto notemos el corazón de Pablo hacia los creyentes. El apóstol Pablo les desea los tesoros celestiales para el alma. Los tesoros celestiales para el alma, y los resume con dos tremendas palabras: gracia y paz. Gracia y paz de Dios, gracia y paz. Gracia y paz en el Señor. Y hermanos, yo con todo mi corazón, de verdad, os deseo prosperidad, por supuesto, en la tierra, pero lo que más deseo es el progreso de vuestra alma. Os deseo con todo mi corazón la gracia de Dios en vuestras vidas. Os deseo con todo mi corazón la paz de Dios. Inunde vuestro corazón, hasta lo más íntimo de vuestro ser. Mi deseo sincero es que el Señor os bendiga en cada una de nuestras vidas. Y que bendiga esta iglesia, esta amada iglesia de Olot. Gracia y paz. En el texto lo dice: gracia y paz, ¿a quién? A vosotros, a mis hermanos de Tesalónica. Os deseo gracia y paz, ¿ahora de quién? De Dios Padre. El texto menciona, continúa y nos dice: y gracia y paz, ¿por medio de quién? Pues por medio del Señor Jesucristo. Por medio del Señor Jesucristo. Y aquí llegamos del deseo, o sea, de la centralidad del apóstol Pablo. Pasamos por el deseo, y ya para ir finalizando, llegamos a su identidad. Esto también es importante. Es muy importante que sepamos de quién somos, que nos identifiquemos con quien debemos identificarnos. Y aquí el apóstol Pablo se identifica con la iglesia local de Tesalónica, sus hermanos en Cristo. La seña de identidad en el corazón de Pablo, y mirad cómo lo expresa, dice: gracia y paz sean a vosotros, y aquí está, la seña de identidad de Dios, nuestro Padre. De Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Yo me estaba preguntando, y pongo esta pregunta: ¿con quién te identificas tú? ¿Cuál es tu seña de identidad? De hecho, la seña de identidad del creyente es Cristo. Solo Cristo y nadie más que Cristo. Y en ello, esa en realidad, hermanos, sí, yo me identifico con Cristo. Soy de Cristo y nadie más de Cristo. Se identifica con una vida de santidad y comunión, con una vida consagrada y con una identificación en el contexto que estamos hablando con Pablo y los hermanos en Tesalónica, una identificación con la iglesia del Señor Jesucristo. Volviendo al texto: de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y esta palabra, nuestro.
Notemos que usa la palabra nuestro. Y les dice a los hermanos en Tesalónica que Dios es nuestro común Padre y Jesucristo es nuestro común Señor. Dios es el Padre celestial de Pablo, Dios es el Padre celestial de los hermanos en Tesalónica, y a todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y Señor, Dios es nuestro Padre. Hijos de Dios, salvos y perdonados por medio de Jesús. Esta es la identidad del creyente, la identidad de Pablo, la identidad de los hermanos en Tesalónica, la identidad de la iglesia local en Olot, la identidad de todos aquellos que hemos nacido de nuevo y que tenemos ese vínculo común que nos identifica, la persona del Señor Jesús. De hecho, el apóstol Juan, ya para llegar a la conclusión, lo dice en su primera epístola, capítulo 1, versículo 3, nos dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que tengáis comunión con nosotros. Y nos dice, y nuestra comunión, importantísimo, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Leo literalmente: Dios es nuestro Padre por medio de Cristo. Esta es tu seña de identidad si has creído en Jesús. Mirad cuál amor nos ha sido dado por el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que está diciendo Pablo en este texto. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La carta de presentación del apóstol Pablo era, hemos visto, primero, su exclusiva centralidad. ¿Cuál era? El Señor Jesús. Su deseo ardiente, en este caso, en el contexto que estamos hablando, por los hermanos de la iglesia en Tesalónica, en Cristo Jesús. Y su seña de identidad era exclusivamente en Dios, a través de la persona del Señor Jesús. Así que quédate con esas tres palabras. Tu carta de identidad, centralidad, o sea, sí, tu carta de presentación, centralidad, deseo, identidad. Centralidad, deseo, identidad. Y a título de conclusión, pues pongo delante de vosotros y de mi corazón, ¿cuál es tu carta de presentación? ¿Cuál es tu centralidad? ¿Cuál es la prioridad de tus deseos? ¿Cuál es la seña de tu identidad? Y con ello, ¿qué aroma se desprende de cada uno de nuestros corazones? ¿A qué olemos? ¿A qué olemos? Recordemos la salutación del apóstol Pablo y con ella el aroma de Cristo en su corazón entrando en la vida de la iglesia local en Tesalónica. Y ya en predicaciones posteriores continuaremos con esta preciosa epístola, viendo lo que el apóstol Pablo va desarrollando y escribiendo a estos amados hermanos de esta ciudad de Tesalónica. Pues que el Señor os bendiga grandemente, y mi deseo, gracia y paz a vosotros, en Dios Padre y por medio del Señor Jesucristo. Amén.